veces, lo que más miedo te da no es el monstruo que ves venir. Es el que vive al lado de ti, el que te sonríe al pasar, el que te saluda en la iglesia, el que parece un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano. Y detrás de esa sonrisa, esconde un verdadero infierno. Durante más de 30 años, un hombre mantuvo aterrorizada a una ciudad entera. Era un padre ejemplar, era líder en su iglesia, trabajador municipal, pero en las sombras era BTK. 3 letras que significan Bind, Torture and Kill. Atar, torturar y matar. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a adentrarnos en la mente de Dennis Rader, el asesino que controló su propio mito. El hombre que convirtió el crimen en rutina y el control en religión. Y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un asesino, es la historia de cómo el mal puede parecer perfectamente normal. Y antes de comenzar, si te gustan estas historias donde analizamos el crimen real, la mente detrás del horror y sus consecuencias, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir contando estos casos con profundidad y respeto. Y ahora sí, vamos a darle. Wichita, Kansas, década de los 40. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945. Desde pequeño sentía que algo en él era diferente. Sus padres trabajaban largas horas y él pasaba mucho tiempo solo encerrado en su imaginación. Ahí, en ese silencio, empezó a formar un mundo interior donde él tenía control absoluto. A los 8 años mostró señales de crueldad. Ataba a pequeños animales, los observaba sufrir y lo escribía en su mente. No era un impulso, era una práctica. Una forma de sentir poder cuando el mundo no le prestaba atención. En la adolescencia, desarrolló fantasías cada vez más complejas. Soñaba con atar, soñaba con dominar y tener control total sobre sus víctimas. Guardaba recortes, escribía ideas y dibujaba las escenas. Todo con una calma perturbadora. Antes de empezar a matar, Dennis experimentaba sus fantasías de una manera extrema. Se vestía de mujer, se ponía máscaras con maquillaje, simulando ser una víctima. Se ataba como imaginaba que ataría a sus futuras víctimas y se tomaba fotografías, guardando cada imagen como un registro secreto. Pero llegó un momento en que todo esto ya no le era suficiente. La fantasía ya no bastaba, necesitaba la realidad. Necesitaba actuar. Estudió criminología, trabajó en la Fuerza Aérea, se casó, tuvo hijos, fue a la iglesia todos los domingos y a los ojos de todos era un ciudadano ejemplar. Pero por dentro, el monstruo seguía planeando. Y en 1974 decidió dar el siguiente paso. El 15 de enero de 1974, la familia Otero fue hallada sin vida en su casa. 4 víctimas, padre, madre e hijos. Sin testigos, sin huellas y sin motivo aparente. El asesino había sido metódico, frío y silencioso. Lo que antes había sido solo fantasía, ahora se volvió acción. El mismo hombre que se vestía de mujer, se ataba y se fotografiaba para vivir sus deseos en secreto, comenzó a llevar esas prácticas a la realidad. Sus crímenes fueron una extensión de esas obsesiones. Pero ahora ya no podía volver atrás. No había fantasía que reemplazara la adrenalina de controlar la vida y la muerte de sus víctimas. Y meses después, una carta anónima llegó al periódico local. En ella, el autor afirmaba ser el responsable del crimen. Firmaba con 3 letras. BTK. Y las explicaba sin rodeos. Bind, Torture and Kill. Y a partir de ese momento, BTK dejó de ser un asesino y se convirtió en una figura mitológica del terror. La policía recibió más cartas, mensajes, acertijos. Dennis Rader
jugaba con ellos. Disfrutaba de su frustración y veía cómo Wichita vivía con un miedo y se sentía en control absoluto. Y un detalle poco conocido, algunas de las cartas incluían pequeñas referencias a su vida cotidiana, a su iglesia y a su familia, como si estuviera burlándose de la policía y del público. BTK no solo mataba, jugaba, manipulaba y escribía su propio mito. Entre 1974 y 1991, Dennis Rader cometió 10 asesinatos confirmados, iniciando con la familia Otero, formada de 4 integrantes en 1974, y continuando con 6 mujeres hasta 1991. 10 vidas que cambiaron para siempre la percepción de seguridad de Wichita. Pero más allá de las víctimas, su legado fue el miedo. Puertas cerradas, ventanas con seguros dobles, niños que ya no salían solos. BTK convirtió una ciudad entera en un tablero de su propio juego. Y Dennis documentaba todo. Fotografiaba, dibujaba, escribía notas. Cada crimen para él era un proyecto, cada víctima era un patrón. Y mientras tanto, su vida pública era intachable. Trabajaba en el control animal del condado, era líder en su iglesia y en los Boy Scouts. Un ejemplo de rutina y disciplina. El contraste era aterrador. Y otro dato poco conocido fue que durante sus años de silencio, Rader planeó nuevos asesinatos que nunca ejecutó, porque la búsqueda de la perfección en sus crímenes lo frenaba. Cada paso debía ser exacto, cada escenario tenía que ser impecable, como una obra de arte macabra que solo él podía apreciar. ...2004... más de 30 años después de su primer crimen. BTK reapareció enviando cartas a los medios, incluyendo un disquete con archivos que parecían triviales, pero que contenían metadatos. Y en estos metadatos señalaban su nombre y la iglesia donde era activo. Christ Lutheran Church. El ego de Dennis Rader lo había traicionado. El 25 de febrero de 2005 fue arrestado por el FBI. Su reacción fue fría y calmada. Soy BTK, dijo. 30 años de terror y planificación habían terminado por un error tecnológico. Y otra cosa curiosa y contrastante es que incluso en prisión, Rader solicitó libros de lectura espiritual y seguía participando en actividades religiosas, mostrando la misma dualidad que lo caracterizó toda su vida. Durante el juicio, Rader relató los 10 asesinatos uno por uno. Explicó cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo planeaba cada acción y cómo documentaba todo. Jamás mostró arrepentimiento. Cada relato era metódico, como una lección de control absoluto. El juez y los familiares quedaron impactados por su frialdad. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Al día de hoy, aún cumple una sentencia en la prisión de El Dorado, Kansas. La dualidad de Dennis Rader era impactante. Al ser arrestado, algunos vecinos y compañeros de la iglesia dijeron que nunca podrían haber imaginado que el amable Dennis fuera BTK, lo que refuerza más la idea de que el mal puede ocultarse detrás de la normalidad. Dennis Rader no mataba por placer sexual ni por venganza. Mataba por el control, por la sensación de poder absoluto. Su perfil combinaba narcisismo, obsesión y sadismo. A diferencia de Dahmer o Bundy, BTK buscaba perfección, orden y dominio total. El poder estaba en la preparación, en la espera, en la documentación. Su doble vida era clave: padre, esposo,
miembro activo de la iglesia, trabajador ejemplar. Todo alimentaba su ilusión de normalidad y reforzaba su necesidad de control. Incluso en prisión, Raider continúa siendo un recordatorio del rostro del mal cotidiano. El terror puede vivir detrás de la rutina, la sonrisa y la apariencia más inocente. Dennis Rader fue el monstruo que nadie vio venir, el vecino amable, el líder de la iglesia, el hombre que predicaba moralidad y al mismo tiempo el asesino que desató el miedo más profundo en Wichita. Su historia es una advertencia. El mal no siempre grita, a veces sonríe y te dice buenos días. Gracias por acompañarme en este episodio de Equilibrio Inestable. Si te gustó esta historia y quieres más, suscríbete, comparte y déjame tus comentarios. Y responde una pregunta. ¿Qué harías tú si descubres que tu vecino, el que te saluda todos los días, fue un asesino serial? No te olvides de seguirnos en redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X como @Equilibrio Impod. Y también nos puedes encontrar en Spotify y iHeartRadio. Yo soy Carlos y recuerda, entender la oscuridad humana también es una forma de no repetirla. Hasta luego.